¡Pablete! ¡Oh! ¿Cómo está, amigazo? ¿Qué haces, amigo? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Oye, ese afiche que tenía atrás es Bob Marley, ¿con quién? Con Mick Jagger y Pete Tosh. Buenísimo. Mirá ¿Cómo lo que va? es. Tremendo. ¿Cómo va? Para que estoy todo despeinado. Estaba cocinando. Ah, yo pensé que te había sido embellecer antes de salir aquí a la cámara. No, 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 estaba cocinando. Estaba cocinando porque mi señora no se sentía bien, entonces me puse a hacer la cena yo. ¿Y bueno? ¿Qué cocinaste? Una tarta para salir del paso. Tarta de, tarta de verdura. ¿Te gusta cocinar? No, no. No, no es lo tuyo. Sí, asado, asado. Ok, oye Pablo, primero que todo darte las gracias nuevamente por estar acá en la segunda temporada. La primera temporada fue un boom, tu presentación, todo el mundo preguntando dónde podemos llegar a Pablo, 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 Pablo. Y así es que, ¿qué mejor tenerte acá en la segunda temporada? Te agradezco, Bueno, obviamente. Gracias por compartir tu conocimiento del hit en la primera temporada, que fue ilustrísimo, aprendimos mucho en eso. Y hoy día, como conversamos, le estaba contando un poco a la gente cómo le íbamos a llamar a esta conferencia, conversación o leyes, como quieren llamarle, qué nombre le íbamos a poner y dijiste así como, pregunten lo que quieran, pregúntenle a Pablo. Entonces, que vamos pregunten lo a... que quieran y lo que sé y lo que no sé, no sé. ¿Qué mejor? Bueno, chicos, todos los que están ingresando, todo lo que quieran preguntarle a Pablo, vamos a ir dándole a preguntar para aprender. Entonces, como esto ya es enfocado al deporte de equipo, va la primera pregunta que la tengo preparada, anotadita ahí. Dije, esta le voy a preguntar a Pablito. Deporte de equipo y versus individualidad. ¿Podemos hablar algo con alguna que sea similar? ¿Puedes decir esto es similar? Si yo tomo una planificación anual del deporte de equipo versus una individual, ¿podríamos encontrar alguna similitud? No, ninguna. Cero. Sí, en ese sentido ninguna. En el tema de la organización, la programación y el control de la carga, ninguna. En otros aspectos sí, pero en la programación no. ¿Te hace No porque el sentido? deporte, ¿Mm? Perdón. vos en un deporte individual podés obviamente individualizar mucho más la carga que en el deporte colectivo. Segundo es el calendario. El calendario depende del tipo de deporte colectivo que te toque. Podés tener competencias que son de temporada larga o de torneo, ¿no? Por ejemplo, a mí en la selección me toca trabajar con torneos, preparar una World League o una National League, un campeonato mundial, un clasificatorio al Juego Olímpico, un Juego Olímpico. Son temporadas y estás 4 meses. Entonces ya la programación es distinta al mismo equipo, a un equipo que lo tengas que tener durante toda la liga, ¿no? O toda una liga, Claro. donde ya ahí va. Entonces ya el calendario influye muchísimo, donde vos tenés un mantenimiento habitualmente de la forma, mientras que en un deporte de individual uno tiene picos puntuales de rendimiento donde uno puede programar y tratar de alcanzar de alguna manera esos momentos, ¿no? Así que en ese sentido no se parecen. En donde sí se tienen que parecer en que los deportes colectivos tienen que ser, tenemos que tratar de encontrar atletas más allá del juego colectivo que ya hacen, ¿no? Entonces ahí yo tengo una visión particular. Me peleo con el tipo, me peleo con el que pregona permanentemente la especificidad, dejando de lado la condición física, atlética, que me parece que sí viene bien para el deporte de juego colectivo. Sobre todo algunos juegos colectivos, ¿no? O sea, ¿tú Y preferís ser menos específico? no, prefiero que sean específicos, pero hay momentos donde uno tiene que desarrollar su base atlética. Entonces, en los deportes colectivos habitualmente se es específico desde muy temprana edad. Y yo ahí creo que no debería ser así, sino que uno debe construir el ABC de la formación atlética en las edades de desarrollo y ser específico en el momento donde lo tenés que ser, que es cuando estás en edad adulta, ¿no?
Ahora, llega un momento que con la especificidad no avanzás. O sea, siempre tenés que soportar sobre la base atlética, ¿no? Entonces, vos no puedes hacer todo con la pelota. Y ahí es donde yo me peleo con eso, con la preparación física, toda con la pelota. No, toda la pelota no. Si con la pelota estás un montón de tiempo, ¿cómo desarrollas la fuerza, la velocidad, la resistencia? Bueno, no, para desarrollar necesitamos otras cosas. Ahora, para sostener, obviamente, para eso tenés un periodo competitivo que dura meses. Está bien. Pero, bueno, es para debatir, porque no creo tener tampoco la razón, ¿sí? Eh, Pero muchas veces, en nombre de la especificidad, se dejan de lado ciertas cosas. Entonces, claro, todos copiamos modelos de especificidad que no siempre se aplican en las condiciones de trabajo de algunos lugares. O sea, ¿te todos hace, sen- queremos... te hace sentido Sí. eso de una planificación tradicional para deportistas de rendimiento medio-bajo y una contemporánea para alto rendimiento? ¿Te hace sentido poder demarcarlo así como muchos entrenadores lo han demarcado, que una para uno y otro para otro? Y ese fue un intento muy interesante que hicieron los rusos cuando se pelearon. Vos sabés que hubo una discusión muy grande, Sí, ¿no? Una, eh, Platonov, que es el modelo tradicional de periodización, eh, que toma los preceptos de Medvedev, se pelea con Berkoyansky. Esto, sí, sí, esto sale publicado en la revista rusa Fiscultura en Sport, y Berkoyansky atacando la periodización tradicional, que no se ajusta a los modelos contemporáneos de programación deportiva de acuerdo al calendario, y Platonov saliéndolo a matar. O sea que este debate es un debate de 20 años, ¿eh? Que todavía sigue. Ahora, los modelos contemporáneos de bloques o de cargas concentradas, o como lo quieras llamar, no sé, de ATRs o de Usirin y Caverin, o el ATR adaptado de Navarro, Valdivieso. eh, la realidad es que para el deporte de juego colectivo no se lleva igual. O sea que uno tendría que existir una estructura propia de juego colectivo. O sea, bueno, está esta idea del microciclo estructurado, ¿no? O el macrociclo integrado. Son interesantes apreciaciones, pero pueden ir para un deporte en situación y no para otro. O sea, porque después también hablamos de juegos colectivos o deportes de equipo, pero es igual el deporte de equipo básquet que vóley, o que handball, o que fútbol, o que rugby. Son distintos, o que hockey. Indoor perfecto. versus cancha grande, Otro mundo. cancha grande con más contacto, menos contacto. Me, cambia, pero en lo que vos vas de la periodización, me parece que deberíamos tener un modelo un poquito más crítico y tomar cosas, ¿no? De este intento de modelo de bloque ATR, que a mí todavía no me... Si bien lo uso o trato de usarlo en consonancia con lo que está escrito, todavía falta mucho por recorrer. O sea, No tú, está resuelto. a pesar que ocupas el ATR, le haces modificaciones y vas tomando y aterrizando este ATR a tu realidad, entonces. Y tenés que ajustarlo a una realidad, obviamente, porque aparte que decía, a ver, ATR, acumulación, transformación, realización. Bien. ¿En qué parte, en microciclo dentro de la competencia vos acumulás, transformás y realizás? ¿Cuándo decidís hacer eso? Termina siendo un dibujo de planificación. Perfecto. Aquí empiezan las Porque preguntas. vos tenés, Perdón. si vos me decís que podés predecir cómo va a estar tu equipo en el calendario competitivo, de acuerdo a eso, podés decir, mira, a este le gano fácil, entonces acumulo, porque la idea es esa, ¿no? Claro. Si este fin de semana tengo un partido fácil, acumulo esta semana, la que viene más o menos, nada, no se puede, no es fácil. Ahí cuando Es, enganchar, entonces, ¿cómo sería lo ideal para que un entrenador
analice el juego y lo pueda llevar a la planificación. Por ejemplo, ¿se enfoca en dónde quiere llegar a la competencia o los rivales que va a tener durante el proceso del macrociclo o Bueno, ambos? también es importante esta característica. Por ejemplo, bueno, vamos al fútbol que todos conocen. Yo no estoy en el fútbol, pero vos en el fútbol tenés liga larga. A veces tenés una ronda, dos rondas, un campeón al final de la ronda. Hay deportes que son de colectivo, caso vóley y básquet, que son con playoff. Entonces, cuando vos tenés una competencia con playoff, vos podés planificar, quiero llegar bien a los playoffs. Entonces, podés organizar, si vos tenés un equipo fuerte y sabés, los equipos fuertes en los deportes de características temporales y con playoff, se manejan mucho por presupuesto, sabés que los primeros 4 llegan a las series finales de una manera. Entonces, uno puede armar una estructura de trabajo muy distinta si vos tenés que pelear por los puestos de descenso o para tratar de clasificar entre los 8 mejores. Cambia. Entonces, vos tenés ese objetivo, llegar a los playoffs, pero dentro del objetivo también puede ser estar en las semifinales. Entonces, no es lo mismo cómo organizás. Tenés un equipo que tenga una estructura como para estar tratando de rajunear, llegar entre los 8, o tratando de no irse al descenso. Ese equipo que está tratando de no irse al descenso, todos los partidos son finales, no tienes de sobra como para arriesgar. Mientras que el equipo que tiende a salir campeón, no sé, o estar entre las posiciones de arriba permanentemente, tiene mucho changüí, porque tiene más plantel, porque puede decidir cuándo apretar un poquito más. O sea, ¿por qué? Porque apuntas a la final. Entonces, la estructura de la organización, de la planificación, para mí cambia totalmente. Yo estuve en los dos lados. Por eso te lo puedo, en este sentido te lo puedo decir. Estuve con un equipo, o con equipos peleando descenso, con equipos tratando de llegar entre los 8 y con equipos para pelear a la final. Y las estructuras son totalmente distintas. Totalmente distintas. Y el pensamiento es distinto. Ahí donde juega un rol importante, que es pensando, por ejemplo, principalmente en el fútbol, que el entrenador te tiene que creer, tiene que confiar en ti, y creo que es uno de los puntos importantes porque muchos entrenadores eligen su preparador físico de confianza más que por un currículum o por su experiencia, etcétera, porque necesita tener a alguien de confianza al lado. ¿Cómo, si nosotros estamos ingresando en un equipo, cómo yo puedo convencer a ese entrenador si tengo 10 meses, 8 meses para mejorar la potencia, la fuerza, ahora el salto a un entrenado? ¿Cómo lo puedo convencer a ese entrenador? No lo sé. ¿Tu experiencia qué me dice? Sos vos con tu trabajo, ahí donde lo convences. Ahí donde lo convences, pero, a ver, yo tampoco creo en la magia, ¿eh? O sea, vos no podés llegar y en 6 meses transformar gente. O sea, esta es una realidad. Los planteles que cuentan con los mejores jugadores son los que llegan a estancias finales. Es así. Habitualmente los mejores jugadores tienen buena condición física, no tienen mala condición física. Vos podés ser el mejor preparador físico del mundo y estar con el último equipo y por más que tengan 70 de VO2 y que corran los 10 metros en 1.2, ¿sí? O que tengan 20 metros en 2.20, no, o sea, no te ganan. Entonces, y tu trabajo no se ve cuando ganás, y eso es una realidad también. Entonces, bueno, en ese sentido tenemos que ser un poco más cautelosos en lo que somos nosotros como preparadores físicos. Bueno, vos tenés un motor que tratás de potenciarlo, la condición física de tus jugadores. Vamos a tratar de potenciarlo. En el deporte de equipo necesitamos generar, por eso digo, estos tipos de atletas para que puedan sostenerse y que el técnico los tenga a disposición durante el mayor tiempo posible durante la competencia. Y esto significa que no se lastimen y que rindan cuando les toca estar en la cancha. Y que tengan la condición para soportar todo el proceso durante la semana de entrenamiento.
A mí me parece que esos son puntos claves. Son puntos claves. Y después, dentro de la semana, tener una periodización ondulada, donde vos puedas jugar con las cargas, no pensar en términos de semanas, ¿sí? En términos de microciclos o mesociclos. Pensar de semana a semana, ondulando las cargas, sobre todo las cargas de fuerza, tratando de llegar bien al fin de semana, que es cuando uno compite. Eso es como que uno tiene un macro, y a partir de ese macro empieza a hacer pequeños escaloncitos donde tenés que ajustar permanentemente. Y te explico por qué. Es imposible pensar en términos de cómo se piensa en el atletismo o en la natación. Porque viene la televisión y te cambió la fecha del partido. Y vos ese microciclo que tenías hermosamente preparado para jugar el sábado, tenés que jugar el miércoles. ¿Y qué haces? O sea que nos enseñaron siempre que la periodización tiene que ser plástica, elástica, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que tener esa capacidad de ajustarnos a ese entorno que es el deporte colectivo, que es totalmente distinto. O sea, hay otras cosas que rigen muchas veces el proceso de forma de un equipo. Ojo, no puedo hablar de todo, ¿no? Porque no me dedico a todo, pero es lo que le sucede a la mayoría. Entonces se termina planificando de semana a semana, haciendo ajustes de semana a semana. Sobre todo en deportes donde las lesiones son más habituales que en el deporte cíclico, ¿no? Donde el traumatismo, o sea, la lesión aguda que te apareció de un día para el otro, donde vos venías bien y de repente tuviste una distensión, tuviste un desgarro pequeño, o sea, ya está. O sea, lo que venías trabajando con ese sujeto lo tenés que readaptar y reacomodar. Entonces, ¿de qué microciclo hablamos ahí? Porque el microciclo de quién es, para el equipo, compuesto por 20 jugadores, tenés 20 microciclos distintos, porque los sujetos se van adaptando distinto a las cargas que vos estás poniendo. Entonces, bueno, me parece que por eso es la complejidad del deporte, que es caótico, ¿no? El deporte colectivo en ese sentido es muy difícil de predecir. Hay algunos deportes un poquito más controlables y otros que son totalmente descontrolados. Perfecto. Empieza la pregunta. Dice, veo un montón de videos donde ponen entrenamiento de gestos deportivos en áreas lactácidas. ¿Qué opinas? Que son muy complicadas. Salvo que vos necesites, por ejemplo, el rugby necesita estar realizando en determinados momentos situaciones altamente glucolíticas con un nivel técnico y de concentración muy fuerte. Entonces ahí sí es importante lo que se denomina recrear los peores escenarios, porque vos en algún momento tenés que pasar por un momento de presión, colgarte el travesaño para que no te gane el gol, todo ese, Bueno, todo eso es estrés competitivo, obviamente termina siendo de intensidad. En un mundial los procesos, los tiempos suplementarios, o sea, son todos elementos que intervienen, que son mucho más glucolíticos que lo que se traslada en el juego durante el periodo tradicional. Entonces, en ese sentido sí, en otros sentidos no lo veo. Ahí habría que ver a qué se está refiriendo, ¿no? ¿O en qué equipo? ¿Qué deporte? Aquí otra pregunta. Claro. Opiniones sobre la planificación de periodización táctica. No, solamente conozco lo que está escrito por Roca y que le funcionó a Roca. Después no deja de ser una propuesta metodológica de trabajo para mí. No tiene fundamento científico, no tiene comprobación, más que lo que hizo él a partir de Mourinho y que le fue muy bien, ¿no? Ahora, trasladar eso a otros deportes, otros equipos, hay que estudiarlo bien y no me siento con conocimiento como para abarcar detalladamente sobre el tema. Mujica escribió un artículo muy interesante hace un año atrás. Buchheit. Hicieron un análisis del microciclo estructurado, ¿sí? Tomando en cuenta
la periodización táctica, teniendo el día de fuerza, de resistencia y de velocidad, de los 3 días que trabajan, porque aparentemente no trabajan mucho más que eso, luego la competencia de día de descanso, fuerza, resistencia, velocidad, ajuste o activación, lo que sería en partido. Y bueno, tienen una propuesta de organización de carga y cómo respondieron frente a ese esquema. Ahora, no sé si todo el mundo va a responder igual a ese tipo de esquema de trabajo. No lo sé. Claro. ¿Cómo se realizaría el reajuste físico en Víctor Frede, exactamente como dice Frade. Aquí dice, ¿cómo se realizará el ajuste físico en la periodización colectiva de vuelta del COVID? Muy buena pregunta. Buenísima. Y a mí me parece que va a estar dada por todo lo que hiciste en este momento. Para atrás. Sí, por ejemplo, se sabe, hay varios estudios al respecto. Nosotros durante muchos años lo único que estudiamos fue el entrenamiento, la adaptación al entrenamiento. Y el proceso de detraining o desadaptación no lo estudiamos tanto, por lo menos. Bueno, después de 20 días de parate tenés una merma entre un 20 o 25% del VO2 máximo. Hay pérdidas a nivel enzimático, mitocondrial, a nivel de enzimas, a nivel de capilarización, o sea, se pierde, volemia se pierde. Y a nivel neuromuscular. Entonces, ¿qué haces ahora durante el confinamiento? ¿Cómo te sostenés, por lo menos a nivel de capacidad física general de trabajo, como para volver es fundamental? Ahí el que mejor toque los hilos en este mes, 2 meses, ya no sé ni cuánto vamos, de confinamiento, va a llegar mejor. Ahí Perfecto. Me parece que va a empezar con una ventaja, sobre todo en esto de que los jugadores vuelvan al campo a hacer el trabajo específico. Claro. De hecho, aquí, entonces, si bien, discúlpame, si bien uno va a estar en condición quizás cardiometabólica por todos los circuitos que puede uno estar haciendo en la cancha, en tu casa, pero no vas a estar preparado para los sprints, para el cambio de dirección, para la aceleración, el frenado, la reaceleración. Entonces, es un momento de empezar a ir preparando de a poquito tendones, tendones de sóleos, de gemelos, ¿no? De isquio. Oye, otra pregunta. Los isquios, sí. Sobre todo, ¿no? Porque correr riesgo de empezar de más, sobre todo si se apuran en la preparación para una competencia. Claro. Ahí es probado. Aquí mismo me engancho a hacer otra pregunta. Dice, en este periodo de cuarentena, ¿entrenan todos los días, 2 o 3 veces por semana? ¿Cómo sería lo ideal? Nosotros con los chicos del club entrenamos todos los días. En realidad de lunes a viernes. Las chicas de la selección también, pero entrenan, conmigo están 3 veces, hacen 6 días. Conmigo están 3 días y solas hacen otros 3 días. Como para darles un poco de libertad en que cada una elija su momento para entrenarse. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Vía Zoom? ¿Vía planificación? Sí. No, vía Zoom. Vía Zoom o les voy pasando planes diarios porque no armo planes directos. Dame un segundito, que no quiero que se me queme la tarde. Como decimos en Chile, se le dirá quemar el arroz. Aquí nos preguntan, ¿tú sabes lo que se quema el arroz, Pablito, no? A ver, sigue las preguntas. Este era un live que se llamaba Pregúntale a Pablito. Sí, hacemos... Ya, mira, aquí otra pregunta. Por favor, pregúntale sobre autores de tipo de planificación, que algo habíamos mencionado en el live anterior. Pero ¿cuáles son tus regalones? ¿Cómo se preocupan por los autores de la planificación? Es un gran mito, ya dejó de ser
No le den más bola a la planificación. Hay un artículo muy piola de Íñigo Mujica que habla al respecto. Es muy difícil llevar adelante en un deporte colectivo todo lo que dicen los libros. El libro es políticamente correcto, te dice todo lo que debe ser, pero después en la realidad no ocurre. No lo podés llevar adelante. El mejor libro de planificación no podés llevar adelante la estructura de preparación. Es imposible. Hay que tener sentido común, sensatez, saber lo que tenés que hacer, sobre todo eso, una orientación general, macro ya lo hablamos, y tratar de ir microciclo a microciclo. Es muy difícil pensar en términos de largo plazo. A ver, largo plazo no existe. ¿A cuántos profesores conocés que agarran un club, perdieron 3 o 4 partidos y los echan? O sea, ¿se entiende? Bueno, en el fútbol pasa mucho. O sea, en otros deportes capaz que te aguantan más. Pero bueno, en el alto nivel está supeditado mucho al resultado, ¿no? Claro, aquí otra pregunta es, cómo mantienen la motivación en tus alumnos en esta cuarentena, a nivel amateur sobre todo? Yo no la mantengo, la mantienen ellos. Si yo tengo que entrenar a alguien y motivarlo, no entreno más. No lo entreno más. O sea, Mira. la motivación es parte del sujeto que se entrena. Se quiere entrenar y se quiere mejorar, se entrena. En el caso del Club Ciudad, donde nosotros entrenamos un equipo de jóvenes que son extraordinarios, están en el mejor equipo de vóley de las categorías de base, campeón nacional, y todos los que juegan ahí quieren ser mejores. Por lo tanto, se entrenan con un entusiasmo y unas ganas que uno necesita Motivar. motivar. Ellos me motivan a mí. De hecho, aquí ¿Cómo justamente en eso dicen ¿qué tipo de planificación ocupas en el equipo nacional y en el club? ¿Es la misma o tiene su diferencia? No, es lo que hablamos anteriormente. O sea, la estructura de liga es muy distinta a la estructura por periodo. O sea, por competencia, ¿no? Claro. Aquí dice post partido. Vos, por ejemplo, discúlpame, en una selección capaz que tenés para preparar en 4 o 5 meses 3 torneos. Y los 3 son importantes. O sea, nosotros, por ejemplo, jugamos un mes la BNL, llegamos un par de semanas, Juegos Panamericanos, ¿se entiende? O sea, es como que tenés alto nivel competitivo muy pegado. Entonces, la preparación, lo que se llama, es preparación directa a la competición. Vos te preparás para ir a competir. Y esa competencia capaz que dura un mes, capaz que dura una semana, 10 días, o sea, cambia el nivel de competencia, pero la preparación es directa. Vos no pensás de acá a fin de año, no, ahí. Solamente sucede en los libros. Sí. Claro. Dice aquí, post partido, ¿qué utilizan para recuperar? Nosotros lo que podemos. ¿Y qué significa eso? Claro, porque vos, a ver, ¿qué querés que te diga? ¿Lo que dicen los libros o lo que vas a tener al alcance de tu mano para poder hacer? Porque vos tenés un presupuesto y en función de ese presupuesto podés recuperar. Yo te diría, me encantaría tener botas de compresión para poder recuperar mejor las piernas de los jugadores / jugadoras. Listo. Por costo no las tengo. Bien. Me gustaría poder tener para hacer baños de contraste. O sea, un buen vestuario donde vos puedas hacer frío y calor. Contraste, porque el frío solo no funca. Pero el contraste sí. Bien, no puedo. ¿Frío? ¿Podemos hacer? Bueno, se lo dejo al kinesiólogo que le gusta hacerlo. Está bien. Pero lo podés hacer cuando sales local, porque cuando vas de visitante no tenés el lugar adecuado.
no tenés no tenés para comprar el hielo. O sea que la mejor recuperación es el descanso, una buena alimentación y el kinesiólogo que mete mano. El kinesiólogo Perfecto. que mete mano para mí es fundamental, ¿viste? Que mete mano después del entrenamiento, que mete mano después del partido y se queda un montón de tiempo con cada jugador atendiéndolo y utiliza aparato y utiliza mano. O sea, esa me parece que es la mejor herramienta. Después todo lo que venga, pero Bienvenido. bueno, soy realista en función de lo que tengo. O sea, no siempre tengo los mejores medios. Si tuviese un deporte como el rugby, donde los golpes son muy importantes, utilizaría mucho más el frío de lo que lo uso, como antiinflamatorio y no como recuperador, porque la performance no la recupera el frío. Por lo tanto, tenemos el tiempo suficiente como para el otro día estar bien y poder seguir compitiendo. Masaje, liberación miofacial, después del entrenamiento, después de la competición. Se lo dejo librado al jugador. Al otro día habitualmente tenemos una sesión de entrenamiento, así que siempre al otro día después del partido tenemos un entrenamiento que habitualmente se hace una buena entrada en calor, con mucha movilidad, con liberación miofacial, mucho trabajo de activación y con eso funcionan bien. Pero el vóley es muy distinto a otros deportes colectivos. Perfecto. Aquí dice, hablan un poco de alguna propuesta o de tu propuesta de patrones de movimiento. ¿Trabajas con eso? Los que ya conocen todos. Perfecto. Al final del A postcard ver, perdón, dime, dime. ya hablaron con Ariel, ya hablaron. No sé, ¿con cuántos hablaste ya? Ya lleva más Hago de lo mismo. 25. Perfecto. Claro, mis planes los divido por patrones. Tracción, empuje, o sea, sigo la línea de Boy. Habitualmente lo hice así, hace bastantes años que vengo con eso. Desde que compré su primer libro allá por el 2005, por ahí, 2006. Y listo, a partir de ahí empecé con esa propuesta. Pero eh, hago total body, ¿eh? No divido patrón un día sí, un día no. ¿Qué Me gusta trabajar, porcentaje le das a la fuerza dentro de tu no se planificación si negocia. tuvieran Trabajo 5 días porcentaje? por semana. Perfecto. Y si metí la fuerza, resistencia, velocidad, la fuerza en sí, ¿cuánto sería el porcentaje que metería ahí? 10, 20, 50, 80. Yo te digo que la fuerza manda. No te doy un porcentaje, pero la fuerza manda. ¿Por qué? Porque si vos no sos fuerte no podés planear hacer un trabajo de velocidad. Ya, ya. Y no podés sostener un ritmo de carrera. Por lo tanto, yo te diría que un 50-60% por lo menos. Por lo menos. En vóley no, ¿eh? En vóley, preparación física de vóley, fuerza, fuerza. 100%. En todas sus manifestaciones. Te la jugaste, ¿eh? No, en vóley, en vóley. Sí. No hablo de otro. En vóley 100%. En otros deportes 50-60. Pero y en rugby bastante más, un 80, poner. Pero en vóley yo todos los días hago fuerza. Con distintas manifestaciones. Claro. Perfecto. Resistencia ni la toco. La entrena el técnico. No, de verdad. Y velocidad tampoco. Velocidad tampoco. Perfecto. Aquí dice, profesor pregunta, ¿cómo manejar el control de las cargas si tiene 2 partidos durante la semana? Manifestación de la fuerza y método a utilizar. En el periodo competitivo para mí funciona como piña el complex o el contraste, como a vos te guste llamarlo, como te gusta organizarlo. Acaba de salir un paper hoy en el Journal of Strength and Conditioning, salió uno sobre contraste y complex, un metaanálisis. Me parece que es el método más apropiado para sostener fuerza máxima y potencia. Y zona óptima de desarrollo de potencia. Me parece que es fundamental.
Mira lo que comenta acá Vicente Rodrigo. Dice, cada entrenamiento con Pablo es una motivación. Nos reímos y entrenamos. O 100, 10. Mira, Eso yo creo que, visto desde afuera, es un tema muy clave, la adherencia. Y eso sí, de estar alegre durante el entrenamiento. De hecho, cuando tú veis tus fotos, de hecho, cuando estás en tu Instagram, veis tus fotos riéndote, serio, pasáis de uno a lo otro. Y yo creo que ese es un punto clave de cada entrenador para poder generar la adherencia y justamente la motivación que hablaba anteriormente. ¿Cómo no estás manejando eso tú? ¿O te nace, o no lo pensáis, no, o no, es parte de nace, tu... no, no lo busco, nace, la buena onda tiene que estar siempre, obviamente que en el gimnasio trabajamos muchísimo y a los pibes no es que estar insistiéndole para que hagan. Entonces cuando se genera ese clima de trabajo, ¿no? Ese clima de entrenamiento positivo, los pibes responden. Los pibes responden. Y los que van llegando, primero que en el club los más chicos ven cómo entrenan los más grandes y los más grandes entrenan muy bien. Entonces los pibes tienen a quién ver. No ven una banda de vagos que no les gusta entrenar, se ven una banda de vagos que se Motivado. esfuerzan por ser buenos y quieren cada vez levantar más peso y se enojan cuando les bajo las cargas y se enojan cuando les digo que hoy no tienen más peso, o sea, se enojan. O cuando les bajo, digo, hoy hacemos esto solo, sí, hoy es esto solo. Porque solemos trabajar mucha densidad de trabajo. Y eso genera una cultura. Esta adherencia que vos decís es parte de una cultura del lugar que me permite que entrenen así. Entonces el que viene de afuera, nuevo, se inserta en un medio donde ya, si no trabaja, queda expuesto. Y lo bueno de estos pibes del Club Ciudad que todos se meten dentro de ese mismo tren. Todos se meten en ese mismo tren. Y eso me encanta. Dice, si trabajas fuerza todos los días, ¿cómo lo divides por ejercicios o por piernas, sentadilla todos los días? Como por ejemplo, ¿cómo lo estás haciendo? Como a mí me gusta usar la periodización ondulada te permite trabajar todos los días, porque todos los días tocas intensidades distintas, y al tocar intensidades distintas también tocas distintos tipos de patrones de movimiento. Y esa riqueza que te da la periodización ondulada, en diferencia de la periodización lineal, por bloques, hace que te agotes menos, es más variable, ¿sí? Y para el deporte colectivo me parece que es mucho más rica. Perfecto, Esto, perfecto. para el que no entiende el concepto, o sea, vos podés hacer un día orientándose hacia la hipertrofia, otro día apuntando más hacia la fuerza máxima, otro día apuntando más hacia la fuerza velocidad, si se quiere el término, otro día potencia óptima, o ese mismo día potencia óptima trabajaste complex. En ese mismo criterio vos podés trabajar un día sentadilla profunda, otro día sentadilla a 90 grados, un día haces banco, fuerza en banco pesado, pero el otro día estás trabajando bench throw. O sea, al tener esa alternancia en los patrones, pero alternancia encima con la intensidad, podés trabajar todos los días. Entonces no agotás ni el sistema metabólico ni el sistema nervioso. Me parece que es una propuesta que él tiene para su equipo de fútbol y no sé si se adapta a otros. Y la verdad que yo nosotros en vóley entrenamos de esa manera desde que tengo uso de razón. En vóley ya desde el 90 y monedita que se usa todo integrado. No Dentro existe de, otra forma de entrenar. En claro, el fútbol quizás no existía, pero en el vóley es así. Es todo así. Es todo ejercicio global habitualmente que involucran acciones de juego. acá nos preguntan cómo hacer la distribución de las cargas, supongo que en fuerza. Ya lo expliqué recién, con método ondulado. Perfecto. ¿Qué opinas del nuevo parámetro del fútbol de entrenamiento sistemático? Espérate que se ve. No sé qué es. Dice, donde el DT opina sobre las fuerzas que se trabajan en los ejercicios de freno y arranque como son los juegos reducidos. El DT no sabe de preparación física. Entonces,
el DT puede decir, sugerir, pero de preparación física sé yo. Él, él me puede decir, me gustaría que mi equipo sea así, que tenga así, que le falta esto, ¿qué te parece? Pero no, la fuerza la hacemos así. No, no, Perfecto. no, Mira, no podría trabajar con un técnico así. aquí hay dos preguntas fuera de contexto. ¿Sí? Dice, la primera, que bueno el cuadro atrás, todo hablando del cuadro. Y lo segundo, ¿qué vaya a comer de tarta? Tarta de verdura. Sigamos. Hay fases sensibles para la adaptación del VO2 máximo. ¿Qué opinas de eso? Que es verdad, previo al pico de velocidad de crecimiento y durante. Son momentos óptimos, ¿sí? Pero acuérdense que los chicos son muy aeróbicos, Perfecto. extremadamente aeróbicos. Aquí Sí. preguntan, ¿qué llamas a complex? El complex es el método que utilizó Verkhoshansky allá por el 64, por ahí. Es la utilización de carga pesada, todas las cargas pesadas, seguido de carga ligera o balístico. Perfecto. Por ejemplo, a ver, dos series de 2 al 95% de sentadilla, descansás 5 minutos, vamos a hacer sentadilla con salto, cuarto de sentadilla con salto, con el 30%. Terminás todo eso, repetís 2 o 3 veces. Es lo único que haces. Eso es complex. El Ok. contraste francés es el contraste que haces entre carga pesada y ligera dentro de la misma serie. O sea, hiciste la sentadilla pesada, descansaste un minuto, vas a saltar. Perfecto. O lo que conocen como transferencia, o bueno, Claro, depende el nombre del lugar donde. del Claro, profesional, claro. claro, Cometi a eso le llamó método búlgaro. Si vos buscas método búlgaro en la literatura anglosajona no lo vas a encontrar, te van a aparecer los métodos pesistas, pero no ese. Entonces lo tenés que buscar como French Contrast o contraste francés. Acá me aparece, dice, como preparador Utiliza el fenómeno de potenciación. físico, justo me entró una llamada, dice, aquí como preparador físico haces ejercicios que se involucre lo táctico, o sea, como preparador físico, ¿haces ejercicios que involucren lo No. táctico? Nada, No. separado. Opinión, en Argentina hace rato Pará. ¿Sabés por qué? Yo, en mi deporte, tengo entrenadores que saben muchísimo y eso organizan unos trabajos específicos que son espectaculares. ¿Yo qué voy a hacer? Yo le entreno la fuerza, que es lo que necesito. Claro. Necesito que el tipo sea más fuerte, que salte más. Yo le trabajo lo que no hacen en la cancha. Ahora, en el fútbol sí, los profesores habitualmente se meten en la organización de sesiones que son de carácter específico y lo tienen que hacer, obviamente. Pero en el vóley no es habitual. Acá dice, opinión, en Argentina hace rato que se está exportando profesionales de la preparación física. ¿Eso es por la formación académica en el país o son esfuerzos personales y porque se forman en el exterior? ¿Qué opinas? Qué buena pregunta. Yo considero que en Argentina hay excelentes profes, muy buenos profes. Vos me decís, ¿hay una escuela? No hay una escuela. Pero el no haber una escuela que te direcciona solamente hacia un lado hace que el profe argentino estudie de todo, ¿no? Y como siempre está trabajando en inferioridad de condiciones a nivel de infraestructura, tiene que adaptarse al medio, que no siempre es el bueno porque no está bien pago. El tipo es innovador. El profe argentino es innovador. Entonces, lo que aprende lo aplica y le encuentra la vuelta y trata de probar y le mete un elemento y si se rompió lo arregla y lo ata con alambre y la sesión se hace igual. ¿Se entiende? Entonces, cuando le toca ir afuera, trabajar en condiciones acomodadas, Soñadas. lógicas, organizadas, está preparadísimo.
está preparadísimo. Por eso es tan bueno y es requerido. Porque está acostumbrado a estar con el barro hasta la rodilla todo el tiempo. Siempre estamos en crisis y estamos acostumbrados a eso. Entonces, como te toca trabajar en las mejores condiciones, van y lo hacen bien. Van y lo hacen bien. Claro. Dice, Pablo, Y monitorea. zurdo, yo soy un pura sangre y vos también. Este es un jugador nuestro. Buenísimo. Grande, zurdo, es un jugadorazo. Aquí dice, Pablo, ¿monitorea la cantidad de saltos en el vóley a la hora de Sí, sí. entrenar? Sí, cuando tenemos disponibilidad de dispositivos, sí. En la selección usamos Catapult o BERT, alguno de los dos. Y en el club, cuando tengo la posibilidad, uso BERT. Pero monitoreamos y hacemos control. Y uno de los elementos de sensibilidad para saber si van mejorando la condición física específica es ese. Es cómo pasan de zonas de saltos más bajos a zonas de saltos más altos en el transcurso de la temporada. Buenísimo. Oye, aquí dice, diferencia entre HIIT y intermitente. ¿Cuál de estas aplicas a tus jugadores y para qué? No entreno la resistencia tradicionalmente en el vóley, no la entreno. Sí Perfecto. hago mucho trabajo de circuito metabólico en el gimnasio. Le llamamos HIIT. Sí. Al zurdo que está ahí abajo, al zurdo de Arraidú le gustan mucho los circuitos fuertes y habitualmente los suelo poner. ¿Cómo Como, sería el orden que distribuye los ejercicios de fuerza pensando en la competencia del fin de semana? ¿Hay un orden programado que tienes para esa semana? Nos pregunta acá Nico. no, no, depende mucho cómo viene el equipo, con quién nos toca jugar. Cuando la semana está más tranquila, que quizás el rival permite ser un poquito más de entrenamiento, aprovechamos y metemos carga, eh, porque el vóley te lo permite hacer. Em, sí me gusta trabajar todos los días ejercicios dinámicos. Nosotros usamos muchos los ejercicios derivados del levantamiento de pesas y eso de 5 sesiones seguramente metemos 4 cuando estamos con posibilidad de hacerlo, ¿no? A veces tenemos viaje y no nos da, pero eso van al principio de la sesión de fuerza y después seguimos con los patrones básicos, ¿no? Siempre seguido de la sentadilla, con algún ejercicio de tracción o de empuje y después un secundario de pierna también, junto con otro ejercicio secundario de empuje vertical, pero es bastante programada, siempre lo mismo. Perfecto. Mira, aquí hay una pregunta re interesante hacia tu persona. Dice, ¿qué línea de investigación te gustaría seguir? Mira, a mí hay un tema que me interesa muchísimo, que es muy difícil de estudiar, pero me parece que tratar de encontrar una asociación entre el comienzo de la aparición de la lesión y la carga es algo que me encantaría poder determinar. O un patrón o una zona de intensidad de carga o de volumen de carga, como le querramos llamar, a partir de la cual el jugador entra en un semáforo de amarillo a rojo. Y eso en el deporte nuestro todavía no está. No está. Perfecto. Hay Mira, cosas muy individuales, pero sería tener un modelo predictivo, estaría bueno tratar de tenerlo. Pablo, mira, nos quedan 4 minutos. Yo creo ¡Fua! que Ya se dentro de pasó. los dentro de los puntos importantes mencionaste que es clave un entrenador, lo tiraste pero por debajo. El entrenador se forma, se autoforma porque si bien no hay una escuela que sea la mejor escuela, uno se va formando según lo que va sucediendo como entrenador. Y por otro lado, otra cosa que hiciste en mención es que la planificación hay que hacerla pensando lo que va pasando casi semana a semana, que son Sí. puntos claves que mencionaste. Además de eso, ¿qué más quisieras marcar como puntos claves de esta conversación para todos los que nos están escuchando? No tengo. Si bien, para reforzar un poquito esto que acabas de decir, si nosotros tenemos
una escuela muy variopinta, si se quiere. Tuvimos muy grandes profesionales, muy grandes profesores. No sé, Jorge Gedu, Raúl Zavala, Horacio Anselmi, Luis Erdoceaín, cada uno en su... ¿Viste? Son grandes profesores que a nosotros nos inculcaron un montón de... Darío Capa, o sea, tipos que aportaron muchísimo, Juan Carlos Massa en fisiología, ¿no? O sea, tipos que nos enseñaron mucho y a partir de ahí cada uno de nosotros fue, ¿no? Se fue nutriendo y cada vez fue creciendo por ese lado. Yo creo que el deporte colectivo hay que hacer un muy buen análisis, de los requerimientos específicos del deporte, sobre todo para las capacidades condicionales, y a partir de ahí tomar como punto de partida 2 o 3 cosas. Que la fuerza no se negocia. Nosotros le hacemos entender a que nuestros jugadores, la fuerza no se negocia, no le van a tener miedo a entrenar la fuerza. Y que son la base del sostenimiento para que el tipo no se lesione y que pueda estar más tiempo en cancha. No solamente eso, sino para que después pueda ser más veloz y que pueda sostener la performance en el tiempo, o sea, que puedan ser resistentes también. Entonces, me parece que todavía si bien se está mejorando, en el vóley se trabaja muchísimo, hay en algunos otros deportes que todavía necesitan meterle más manos sin miedo. Y no sé, no se me ocurre nada más. Ya creo que tocamos todos los temas. Estuvo buenísimo. Yo creo que a todos los que escucharon nuevamente, Pablete. Bueno, por mi parte, Pablo... Yo soy un tipo que no tiene definiciones. Yo no te puedo decir hace esto. No soy recetado. No tengo un recetario. Porque cada uno tiene que hacer la suya, tiene que confiar en lo que sabe, tiene que ser... Pero el sentido común, criterio, no casarse con nadie. O sea... tratar de estudiar todo lo que hay dando vuelta y fijarse qué de todo eso pueden aplicar, probar. Hay ensayo y error todo el tiempo. Acá probé esto, no me funcionó, chao, loco, olvídate, andá a otra, vamos a otra. Ahora, porque se iguló, porque lo dijo tal, porque lo dice Añón, porque lo dijo... Nada. Le fue bien a él, bueno, ¿en qué contexto le fue bien? Y yo lo quiero probar y entreno 3 veces por semana. Dale, macho, primero lograr que tu equipo entrene 5 días por semana. Y si podés lograr que entrene algún doble turno, mejor. Después vemos cómo organizamos las cargas. Porque si entrenás 3 veces por semana, tenés que hacer todo. ¿Qué organización estamos hablando? Perfecto. Pablo, te doy las gracias en nombre de estas 237 personas que están aquí conectadas por abrir nuevamente tu conocimiento para todos. Te dejo un abrazo muy grande, querido amigo, y nos estamos viendo pronto. A vos, loco, gracias. Muchas gracias por invitarme. Y gracias y saludos a todos ahí. Listo. Chao. Abrazo. Chao.